Minutos tenemos aquí en el estudio al ministro de Obras Públicas y Transporte, Roberto Luque. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Hay algunos temas, uno de ellos tiene que ver con la gira en la que usted estuvo en una parte. Para el ministerio, para la cartera de Estado que usted preside, ¿hay algún proyecto, algo que anunciarle a los ciudadanos? Bueno, primero que nada, un saludo a toda su audiencia, a ti, Jimmy. Mucho gusto. Sí. Siempre es un gusto estar aquí y bueno, presto a responder todas las preguntas, empezando con este tema de la gira. Lo que hay que entender es que hoy el Ecuador está siendo visto con otros ojos. Es una nueva etapa, tenemos 4 años de estabilidad, fue 1 año y medio en donde se puso la casa en orden y en ese sentido la gira era necesaria para de cara a cara conocer y que se conozca también en el Ecuador qué grupo de personas está atrás de desarrollar proyectos a mediano y a largo plazo, y eso es muy importante porque en ciertas culturas la reunión cara a cara es mucho más válida que un correo electrónico y que simplemente un PowerPoint con el pool de proyectos que tenemos. En ese sentido, esa reunión presencial a alto nivel, en donde el presidente pudo con sus homólogos dar a conocer cuál es su proyección de país, cómo ven las cosas, cómo es alguien que respeta la inversión privada y más bien la promueve, y que se quiere garantizar jurídicamente que esas inversiones sean respetadas. Todo eso, más otras cosas que solo se pueden dar en una conversación informal también cara a cara, hacen que después hayamos tenido reuniones interministeriales en donde hemos conversado de acciones siguientes. ¿Y cuáles son las acciones siguientes? Primero, todo lo que tenemos en alianza público-privada, ponerlo a disposición de ellos para ver si es que se puede hacer gobierno-gobierno o si es que empresas interesadas de esos países, por ejemplo, yo estuve en España y en Emiratos Árabes, estarían dispuestas a entrar en los procesos que estamos siguiendo. O sea, estamos hablando de las empresas públicas. A ver, ¿o no exactamente? No exactamente. El régimen gobierno a gobierno se tiene que hacer entre empresas públicas del Estado. Y es una opción que puede ser analizada en los proyectos que hoy los estamos contemplando bajo el modelo que es público-privado dentro del país. Y eso se conversó, hablamos del Quinto Puente, se habló de los puertos, de los proyectos portuarios que tenemos, el puerto de Esmeraldas y el terminal granelero. Hablamos de adelantar inversiones en infraestructura con préstamos, hablamos de fondos de capital que tienen ellos para proyectos de infraestructura, quedamos en enviar una presentación de pool de proyectos, allá hablamos conceptualmente de algunos de ellos. Estamos hablando en la gira, ¿no? En la gira, en algún país en particular. Yo estuve en España y en Emiratos Árabes. En España se nos atrasó, o por lo menos a mí un día, el tema por el tema del apagón que hubo, pero por ejemplo nos reunimos con empresas que están interesadas también en esta nueva modalidad que estamos buscando para hacer proyectos de agua potable y saneamiento a través de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas. Hoy, legalmente, constitucionalmente y a través del COTAT, las entidades que son responsables de la competencia de agua son las municipalidades. Pero ¿qué es lo que ha sucedido por muchos años y que es un verdadero problema para el país? Que cuando un alcalde llega a su gestión, empieza a ver que tiene que hacer una planta de agua potable y primero tiene que buscar un predio, luego tiene que hacer estudios. Cuando terminan los estudios, tiene un presupuesto y ese presupuesto termina siendo muy caro para lo que él normalmente tiene de presupuesto. Entonces tiene que buscar financiamiento que se demora. Cuando ya tiene lista la plata, ya no es alcalde. ¿Cuál sería la diferencia con el gobierno? Bueno, en particular es un problema que en su origen nos interesa resolver, porque podríamos decir eso es competencia de las alcaldías, pero realmente si queremos solucionar el verdadero problema de la desnutrición crónica infantil, que es un problema que tenemos grave y que, digamos, se está atacando, pero a mediano o largo plazo tenemos que resolver el problema de saneamiento y agua potable y hacer que estas obras se ejecuten mucho más rápido. En el periodo pasado ya hicimos el cambio en la ley de contratación pública para que todas las entidades del Estado puedan contratar mediante modalidad ingeniería, diseño y construcción. Eso permite que en un solo contrato el contratista pueda hacer los diseños y la obra en uno solo. Eso ya ayuda a ese tipo de proyectos. Pero aparte,
nosotros desde la Secretaría de Inversiones Público-Privadas vimos que en el MATE habían proyectos con viabilidad técnica del orden de 40 a 50 proyectos, y esos proyectos podrían hacerse con alianza público-privada. Entonces vimos el esquema legal para poderlos incorporar. Estamos empezando con Bahía de Caracas, pero tenemos muchos más proyectos, y por ejemplo hay empresas que están interesadas en ello, que son expertas en saneamiento, y si las operan a 30 años estas plantas pueden tener rendimientos económicos importantes. O sea, si hay interés, hay inversionistas de aquí y de afuera, lo que necesitan es reglas claras, ¿no? Sí, reglas claras y ciertas modificaciones en ciertos casos, y voluntad del otro lado también, ¿no? Muchos casos en los que estamos haciendo estos procesos, el lado que es más lento tiende a ser el nuestro que el de ellos. Ellos actúan a otra velocidad, y necesitamos voluntad de nuestro lado también, y eso existe, pero hay que acelerar incluso más, creo yo. Sabemos que va a haber frecuencias aéreas nuevas. ¿Cuáles son esas frecuencias aéreas nuevas para el Ecuador? Gracias por la pregunta. En LATAM, junto con LATAM, anunciamos que a partir de diciembre se abre una frecuencia diaria desde Guayaquil a Nueva York. ¿Diaria? Sí. Y también... ¿Directo o con escala? Directo, sin escala, directo, sí. Y también junto a Bianca, ayer anunciamos también que a partir de finales de octubre se abre una frecuencia diaria también Guayaquil-Miami. Ah, está bien. Que eso son buenas noticias. El tema concesiones, ¿qué manejo le va a dar el gobierno ya en este periodo de 4 años? Concesiones viales, me refiero. Sí. Mire, aquí hay un tema que tenemos que hablar a nivel país, y es un problema bastante grave, que es que el modelo de concesiones actuales está en terapia intensiva. Ya. Esto se tiene que conocer. Todos los ciudadanos que me estén escuchando y que usan el peaje, normalmente cuando usted está pagando una parte del peaje, otra parte la está pagando el Estado. Es correcto, así es. Entonces, en este caso, las prefecturas, por ejemplo, o el Estado cuando corresponde. O el Estado, por ejemplo, cuando se usa la Chongón Progreso, cuando se usa la E35. Es decir, son tarifas subsidiadas. Son tarifas subsidiadas respecto a lo que dice el contrato. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede en los contratos de concesiones viales que tenemos? Que ese diferencial entre lo que dice el contrato y lo que se termina pagando se acumula como una deuda del Estado, de la entidad contratante, en este caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el concesionario. ¿Ya? Y obviamente es un problema de flujo económico la concesión. La concesión tiene su razón de ser porque tienes a alguien ahí que siempre está dando el mantenimiento. Pero si no recibe el flujo que debería de recibir, esa plata se posterga en el mantenimiento porque el Estado no paga necesariamente día a día esa deuda. El Estado o las prefecturas. Sí, o las prefecturas, o el concesionante, digamos. El concesionante. Lo va acumulando en el tiempo. Entonces, hoy tenemos una deuda de $300 millones y es... Solo el Estado. Solo el Estado con sus 5 concesiones. Y entonces este es un tema que tiene un efecto doble, un problema fiscal al Estado por un lado, y por otro lado tiene un problema de mantenimiento de esas vías, que en el contrato dice tiene que estar en estos niveles de ingeniería, en estos niveles de servicio. Pero obviamente el concesionario no puede tener esos niveles porque no recibe los recursos económicos para tenerlos. ¿Y qué cambios van a operar para que esto sea un poco más ágil? Bueno, primero que nada, en los nuevos contratos tiene que haber un respeto absoluto a lo que ahí se firme. Si es que la tarifa va a ser subsidiada, debería ser subsidiada para aquellos que realmente necesiten tenerla subsidiada a $1. Pero aquellos, por ejemplo, el transporte pesado, una de las cosas que nos dice es: a mí no me importa pagar más de peaje con tal de que la vía esté bien. Lógico. Y esos son los temas que tenemos que ver, y hay cambios reglamentarios que tenemos que hacer para ese multiplicador por el número de ejes, reevaluarlo de los estudios que tenemos, por ejemplo, en el Quinto Puente. Ese factor está subdimensionado. El factor de 6 para los camiones ejes pesados es mucho más. Podríamos ir hasta $30 allá. Entonces eso puede ser un factor de 30 si es que se mantiene el $1 individual. Por dar un ejemplo. Pero en cambio el dólar sí es mucho más sensible. Entonces con eso tenemos que jugar, y ahí posiblemente vaya a haber diferencias estos años, ¿no? Claro. Ministro, algo que sí preocupa y mucho es el estado de las vías. Ya está pasando el invierno,
No sé si ustedes ya hicieron una evaluación, un balance de cuánto tiene que invertir el gobierno en la reparación de vías. Bueno, nosotros desde que llegamos tenemos una brecha de infraestructura que ronda los 3.000 millones de dólares. Ya, sí, a nivel general y global. Nosotros deberíamos para obras nuevas, destinar más o menos ese valor y reconstruir. En solo reconstrucción deberíamos nosotros gastar aproximadamente 800 a 1.000 millones anuales para mantener y hacer ciertas... ¿Cuál es el presupuesto del ministerio? Ahorita tenemos 270 más. No alcanza ni para la cola. Bueno, a ver, pero con poco se puede hacer mucho. Por ejemplo, nosotros acá estamos ya licitando la Valvanera Payatán-Comandá, que es una de las vías que en peor estado está. Estamos trabajando con... ¿La vía Riobamba? Sí, la vía Guayaquil-Riobamba, que une de paso dos ciudades que son sumamente productivas, y toda la sierra y la costa y todos los productos de Sierra Central con la zona portuaria. Entonces, también tenemos planes para las vías Azuay, que son importantes, y las vías que también es importantísimo, Cuenca-Girón Pasaje, muy productiva, Cuenca-Molleturo-El Empalme también. Los ejes viales más importantes los estamos atacando. También tenemos un plan que vamos a hacer para el 2026 de la E45, la troncal amazónica, que es muy importante. Entonces, en general estamos atacando ciertos temas de manera importante, pero evidentemente la brecha de infraestructura es grande, ¿no? Quienes hemos circulado por el país, señor ministro, tenemos claro ese mapa que usted acaba de describir en cuanto a vialidad. Realmente comunicarse a través de Santa Isabel entre Cuenca y Pasaje, provincia del Oro, y por acá por la Molleturo Naranjal. A propósito, la Naranjal Machala, ¿cómo está? La asambleísta Mariana Yumbay también pedía la declaratoria de emergencia de Bolívar en cuanto a vialidad, y la troncal de la costa E25. Disculpe que le lance. No, está así bien. A ver, todo mire, eso. la E25 es toda la troncal de la costa. Nosotros estamos interviniendo en la E25 con 35 millones de dólares entre Buenafé y Babahoyo. ¿La delegación de competencias sería una fórmula para acelerar esa? ¿La delegación de competencias a quién? A la prefectura de Los Ríos, por ejemplo. No, nosotros ya lo estamos trabajando directamente, y con el prefecto Terán, incluso creo que hoy tengo una reunión y hemos conversado en varias ocasiones. Nosotros vamos a manejar el proyecto y realmente ya empezamos con una inversión, un aporte estatal, pues luego tiene que venir una concesión desde Buenafé a Babahoyo. Pero la E25 en ese sentido está avanzando. La E25 es la vía de Naranjal, justamente desde Naranjal hasta Machala. Y ahí lo que la gente tiene que saber es que hay tres concesiones. En la parte norte, entre Guayaquil y Machala, está delegada a la prefectura del Guayas. Luego tenemos Naranjal-Tenguel, que está con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se está avanzando y ya están ejecutados los Sigue la cifra en 260 millones de dólares que se firmó en octubre del 2020. Pero esa es la firma total del CAPEX y el OPEX, del aporte de capital y la operación. Esa es una operación público-privada, ¿no? Esa es una concesión, sí. Es una operación público-privada, sí. Y está avanzando bien. Todavía no se termina, pero se ha avanzado bastante bien en cuanto a la construcción de lo que se tiene que hacer ahí. El problema que hemos tenido ya es de Río 7 a Huaquillas, con la concesionaria Consur, en donde hicimos una intervención que el contrato así lo prevé, que se puede intervenir bajo ciertas causales muy específicas. El interventor está actuando para poder, sobre todo, terminar lo que se debió haber hecho hace mucho tiempo, que es poner a 4 carriles una parte llegando al Guabo, pero estamos ahí interviniendo en un artículo del contrato. Se prevé esta intervención cuando se cumplen ciertas condiciones, y eso estamos haciendo. En Bolívar, la declaratoria de emergencia. Bolívar en Tambán, que es lo que entiendo le preocupa al asambleísta. Ya estamos licitando la obra, que es sumamente necesaria. No habían estudios, nosotros tuvimos que hacerlos, y una vez hechos los estudios estamos contratando por régimen especial una obra que es sumamente importante para la gente de Bolívar. Usted no es ministro de Turismo, pero debe conocer un mirador que hay en la parte alta del cantón San Miguel de Bolívar. De ahí se ve el Chimborazo cuando está despejado, una belleza. ¿Cómo se podría trabajar para que toda esta vialidad atraiga el turismo más que todo interno, y como hace una propaganda del gobierno, no seamos extranjeros en nuestra patria? 3.000 millones, pues ahí va. No, pero a ver, ahí yo discrepo un poco en el sentido, a ver, la red vial estatal tiene que estar en buen estado, y en eso estamos trabajando. Pero las vías turísticas en otros países, no sé, usted
ustedes han visto, cuando uno va a miradores en otros países también, y eso es importante verlo, las vías no son la red vial estatal necesariamente. El tema turístico no necesariamente implica tener una red vial estatal. No depende del gobierno central, sino de los GATS. Sí, en parte también. Hay que ver qué zonas, ¿no? Porque la red vial estatal, y eso sí es algo que va a haber un cambio ya en planificación, no voy a decir que de un día a otro, pero sí planificado. ¿A qué se le llama red vial estatal? Eso está definido en la ley y es lo que une capitales de provincia y sectores estratégicos. Entonces, ahí donde llega un aeropuerto, un puerto, zonas hidroeléctricas, zonas petroleras, zonas mineras, podríamos hablar de una red vial estatal y tenemos que planificar esa red vial estatal. Pero hoy tenemos mucha red vial estatal que en realidad no cumple con esos criterios y que ya deberíamos de ir planificando a quién le corresponde esa competencia, si es una prefectura o un Una municipio. cuestión final, ministro. ¿Han ustedes evaluado si ha mejorado de alguna manera la seguridad en las vías que hoy están siendo controladas por la Policía Nacional? Sí, bueno, ahora vamos a tener una reunión de resultados de eso de ahí. Yo he hablado con el ministro Reinberg y él me asegura que es así y bueno, tendrá cifras para demostrarlo. No tengo por qué desconfiar del ministro, pero más que nada aquí la decisión, y esto quiero darle un mensaje a la gente de la Comisión de Tránsito del Ecuador, no ha habido pérdida de empleos, ha habido un tema en donde estratégicamente la Policía Nacional en una mesa de seguridad presentó un informe muy detallado de qué estaba ocurriendo en ciertos ejes viales, claro, de los cuales yo no puedo dar mayor detalles porque ciertos temas son reservados, y ellos contemplaban que el hecho de que la policía pueda tener control total sobre el tránsito y sobre seguridad en esos ejes viales podría ayudar muchísimo en el tema de seguridad. Tanto un problema tan grave y mucho más grave que lo que puede ocurrir en tránsito, nosotros hemos tomado la decisión de hacer un acuerdo ministerial que contemple estas actividades de la Policía Nacional en estos ejes viales. Yo lo que le he dicho a la Comisión de Tránsito del Ecuador, y se los digo públicamente, es que esta es una oportunidad formidable para que una institución que no tiene el mejor prestigio con los ciudadanos, pero que yo sé que está siendo bien administrada por la gente hoy, debe de tomarlo como una oportunidad para que en las zonas en donde siguen teniendo competencia hagan un excelente trabajo, viren la percepción que tiene la gente sobre ellos y puedan ganar el prestigio que alguna vez tuvo esa institución. A propósito de la CTE, rapidito, Jimmy, yo trabajé allí entre 2019 y 2020 en un cambio de imagen institucional desde adentro, porque es una institución guayaquileña, guayacense, y que debe trascender, debe mejorar su imagen, y respaldo el apoyo que usted les está dando como ministro rector a la CTE, y tal vez recuperar la normativa de acuerdo como lo permita, ciertas competencias, por ejemplo, agilitar el tema de licencias. En algún momento se devolvió la delegación de competencia que la tiene la ANT. Bueno, eso está sobre la mesa, no lo descarto ahorita, no lo he analizado en profundidad y no sé cómo estará en este tema, pero aquí lo importante es lo que usted acaba de decir. La Comisión de Tránsito del Ecuador es una institución tradicional guayacense, independiente que sea guayacense, es una institución que hoy controla el tránsito en muchas ciudades y en muchos ejes viales, independiente de estos que acabamos de hablar que están en manos de la policía y que pasaron un problema mucho mayor como la seguridad. Hoy la Comisión de Tránsito del Ecuador, que yo tengo muy buenas experiencias y muy malas experiencias, tiene la oportunidad de esas malas experiencias convertirlas en buenas. Hay muy buenos elementos ahí, pero también me ha tocado vivir de lo otro, quejas y denuncias de gente que lo único que quiere es extorsionar al ciudadano común. Yo lo viví. Yo cuando llegué al ministerio, yo me enteré de que habían 2.000 cámaras bodycams en una bodega. Yo los hice poner, yo obligué a que los operativos sean con bodycam, y cuando yo iba, porque yo viajo por todo el país y paraba, los tenían apagados. Entonces, esos temas deben de cambiar y ellos tienen que entender que la ciudadanía sabe de estos temas, porque nosotros vamos a comunicar estos pasos que demos y la ciudadanía inmediatamente nos denuncia. Entonces, a los que me escuchen de la Comisión de Tránsito del Ecuador, hoy tienen la oportunidad de ellos cambiar eso. El ministro no lo puede cambiar, al menos que la gente de tránsito que esté ahí, que sí los hay, porque yo he recibido buenos comentarios de ciudadanos que me dicen: no sabes lo que me pasó, me pararon un agente de tránsito muy amable, muy respetuoso, me multó, todo bien,
Y otros que me dicen, hasta me dejaron seguir y me dijo, por favor no lo haga después, que es lo que en algún momento se tiene que hacer. Pero yo tuve una experiencia también en Manaví, donde un señor que llevaba digamos, sus productos de todo el día por un vidrio un poquito oscuro, lo querían multar con $40. Lo que querían es plata. Entonces, sí tenemos que entender a la ciudadanía en este caso, y la Comisión de Tránsito del Ecuador tiene que tener esa empatía en las calles. Bien, gracias al ministro Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, por habernos acompañado hoy día. Muy amable, Roberto. Muchas gracias.